Para el siguiente ejemplo que vamos a ver, vamos a practicar el uso de los módulos math y random. Supongamos que tenemos este problema. Queremos aproximar el área del círculo usando un método particular, ¿verdad? En este caso, vamos a dibujar un círculo de radio 3, ¿verdad? Ahí tenemos el círculo de radio 3 y queremos calcular su área. Bueno, el área es pi por radio al cuadrado, es decir, pi por 9 pi, que es 28.27. Pero queremos llegar a este valor de una forma diferente, no usando la fórmula, sino de esta manera. Vamos aquí a definir un rectángulo, es decir, más bien un cuadrado, ¿verdad? Que caiga justo sobre el círculo, es decir, el círculo está inscrito en el cuadrado. Y vamos a tirar de forma aleatoria una serie de puntos. En este caso, pues voy a tirar 1000 puntos, que son esos que están ahí. Como están distribuidos de forma aleatoria, algunos caen dentro del círculo y otros caen fuera del círculo. Si nosotros contamos cuántos puntos cayeron dentro del círculo y lo dividimos entre el total de puntos, eso va a dar un valor bastante aproximado a la fracción del área del círculo sobre el área del cuadrado. Y así podríamos obtener el área del cuadrado, el área del círculo. El área del círculo sería la proporción de puntos que cayeron dentro del círculo sobre el total de puntos multiplicado por el área del cuadrado. Entonces, eso lo podemos hacer con Python. Primero, con programación, ¿verdad? Primero podríamos aquí definir, por ejemplo, una distancia. Para saber si el punto cayó dentro del círculo, por ejemplo, ese punto cayó fuera del círculo, porque la distancia del punto al origen es mayor de 3. En cambio, si la distancia es menor de 3, significa que cayó dentro del círculo. Y la distancia estaría dada por la fórmula x al cuadrado más y cuadrado raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es decir, la fórmula de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces, podemos saber cuándo un punto cayó dentro y cuándo cayó fuera. Bueno, lo otro sería contar cuántos cayeron dentro y dividirlo entre el total de puntos. Y multiplicarlo por el área del cuadrado, que el área del cuadrado es el lado al cuadrado. En este caso, el lado es igual al diámetro del círculo, que sería 6 unidades, ¿verdad? 6 al cuadrado es 36. Entonces, vamos a hacer todo eso, pues, acá, ¿verdad? Primero vamos a importar los módulos. Import math. Quiero importar el módulo math. En realidad solo quiero la constante pi, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo de esta manera. From math import pi. Y ahí tenemos ya la constante pi. Y vamos a generar números aleatorios entre menos 3 y 3. Bueno, esta la voy a importar diferente. Vamos a decir import random. Bueno, vamos a ejecutar estas dos instrucciones. Y ahora, por ejemplo, podríamos definir una variable x que me daría la coordenada de los puntos, que sería la random punto. Y aquí vamos a generar un valor aleatorio. Para generar un número aleatorio de menos 3 a 3, perdón, podemos recurrir a la ayuda, ¿verdad?, de Python. Y buscar una de las funciones que nos sea útil para este ejemplo, ¿verdad? En este caso quiero
una función que me devuelve una distribución uniforme. Es decir, que me tome un valor entre A y B y de manera uniforme. Es decir, que no haya preferencia entre una región y otra, ¿verdad? Entonces le vamos a poner random.uniform y aquí le ponemos de dónde a dónde, ¿verdad? Que sería de -3 a 3. Podemos definir un valor de y de la misma forma, random.uniform de -3 a 3. Entonces esas serían las coordenadas de los puntos. Y acá podríamos calcular la distancia. La distancia o la distancia al cuadrado, ¿verdad? Voy a calcular el cuadrado de la distancia. Le voy a llamar d square. Sería x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, por ejemplo, vamos a imprimir cuánto da eso, d square. Me tiene que dar un número menor que 9, ¿verdad? Porque, perdón, menor que... A ver, menor que... El mayor valor es 3... 3, 9 más 9, 18. ¿Qué pasó aquí? Veamos. X, vamos a imprimir X y Y también. Ok, el valor mayor que puede tomar X y Y es 3. 3 al cuadrado es 9, más 9 es 18, o sea 18. Sí, el mayor valor tenía que ser 18, ¿verdad? Entonces puede llegar a cualquier número, pero nunca se va a pasar de 18. Yo dije al inicio 9, en realidad era 18. Ok, entonces tenemos aquí la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que generar muchos puntos. O sea, tenemos que hacer un for, un lazo. For y in range. Y aquí podemos decir cuántas veces lo queremos hacer. Supongamos que lo quiero hacer 1000 veces. Vamos a generar 1000 puntos. Entonces, estas instrucciones que están acá las voy a colocar dentro del foro. Dentro del for tienen que estar indentados correctamente para que asuma que está dentro del for. Entonces aquí vamos a hacer un conteo. Vamos a contar cuántas veces, vamos a hacer un total. En este caso el total es 1000, porque lo predefinimos, ¿verdad? Y el número de veces que cayó dentro, bueno, empezamos en 0 y ahí a partir de ahí vamos a contar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos si cayó dentro del círculo? If, si la distancia al cuadrado es menor que 9. Si es menor que 9 significa que cayó dentro del círculo, porque el círculo tiene radio 3. 3 al cuadrado es 9. Entonces, si es menor que 9, cayó dentro del círculo y vamos a incrementar la variable dentro. Le vamos a sumar 1. Bueno, en Python hay una forma un poco más breve de hacer esto y que simplemente es ponerlo así. Esto equivale a decir dentro es igual a dentro más 1. Así que, bueno, cuando ya hayamos terminado, vamos a decir imprimir el área. Entonces, el área es igual a el número de veces que cayó dentro entre el total por el área del cuadrado. El área del cuadrado dijimos que era 36, ¿verdad? Que es el lado al cuadrado. Veamos esto, nos tiene que dar aproximadamente, esto tiene que dar aproximadamente 9pi. Es el área del círculo. Vamos a ver. Ahí está el resultado, 28.044, Dios.
y el área del círculo exacta es 28.27433. Bueno, este es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a aprovechar acá para... ¿Qué pasa si yo quiero llegar a un valor más exacto? Pues tendría que aumentar aquí, por ejemplo, lo quiero hacer a 2000 ahora. Vamos a hacerlo a 2000, tiene que dar un poco más exacta el área. Vamos a correr aquí y nos da... ok. Lo que pasa es que vamos a hacer esto, vamos a cambiar aquí, total, y aquí le voy a poner 2000. No me dio correcto porque actualicé un valor y no el otro. Ahora sí, 28.296, 28.27. Da más cercano, pero todavía no da tan cercano. Voy a ponerle 5000. Vamos a ejecutar aquí, 28.1952. Bueno, como es aleatorio, como tiene carácter aleatorio, no nos va a dar exactamente nunca, ¿verdad? Claro que tiende a ser más exacto cuantas más veces hagamos el proceso. Aunque en este caso, 28.27, vamos a darle 20.000. Está bastante exacto, 28.29. Algunas veces va a estar más cerca, otras veces no tanto, 28.24. Bueno, y así sucesivamente, ¿verdad? Hay otra manera de hacer esto. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo ahora con un lazo while. Habíamos lazo while. Ya tenemos la lógica, así que vamos a hacer algo parecido, ¿verdad? En este caso vamos a total, vamos a empezar en 0, el total, y las veces que cayó dentro también en 0. Vamos a definir un error. El error va a ser la diferencia entre el área exacta y el área que nosotros calculemos con el programa. En este caso quiero que el error sea de 0.1 o menor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace un lazo while? El lazo while se escribe la palabra while y luego una condición. Y todo lo que esté dentro del while se va a repetir mientras la condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, entonces se va a seguir ejecutando el while. Cuando la condición sea falsa, deja de ejecutarse. Entonces, ¿cuál es esta condición? La condición es que el área calculada menos el área real tiene que ser menor o igual que el error. Pero como esto puede ser, el área puede ser mayor o menor, entonces le voy a poner la función valor absoluto. El valor absoluto de la diferencia de las áreas tiene que ser menor o igual que el error. Bueno, el área calculada la vamos a inicializar en 0 y el área real voy a ponerle A mayúscula para diferenciarla un poco mejor. Y esta le vamos a llamar A real. Esta sería A mayúscula. El área real la vamos a... es 9pi. 9pi. Ok, para mientras vamos a ver si todo está bien. No genera ningún error. Sí, ok. Ya no es necesario que importemos mat ni random porque ya lo habíamos importado en una celda anterior. Entonces ahora veamos. Vamos a contar, cada vez que pasemos por el while, vamos a aumentar el valor de la variable total en 1. O sea, este total va incrementando de 1 en 1. Vamos a calcular de nuevo. Este código es el mismo que antes. Vamos a calcular un valor para x, para y, vamos a calcular el cuadrado de la distancia y si el cuadrado de la distancia es menor que 9, entonces significa que está dentro y dentro va a aumentarse en una unidad.
Y aquí vamos a recalcular el área. El área es igual a el número de veces que cayó dentro entre el número de veces, entre el total de veces por el área del cuadrado, que es de 36 unidades. Entonces, la diferencia importante entre estas dos maneras es que el lazo for ya sabemos cuántas veces se va a ejecutar. En este caso, 20,000 veces se va a ejecutar. En cambio, el lazo while no sabemos cuántas veces se va a ejecutar. Se va a ejecutar hasta que esta condición se deje de cumplir. Hasta que, perdón, aquí el valor absoluto sea mayor, es aquí, mayor o igual que, mientras se mantenga mayor que el error, se va a cumplir. Cuando sea menor o igual que el error, deja de ejecutarse. Entonces, cuando deje de ejecutarse, quiero que imprima el área calculada, el área real, y quiero saber cuántas veces pasamos por el while y cuántas veces cayó dentro. Entonces vamos a ejecutar esto y dice que se ejecutó, ahí tenemos 28.28, 28.27 es el área real, cayó el total, fue de 28 veces, se ejecutó el lazo y 22 veces cayó dentro. Si nosotros hacemos ese cálculo, 22 entre 28 por 36 nos da 28 puntos, es el valor que está ahí, que es muy cercano al área exacta del círculo. Bueno, porque le pusimos un error relativamente grande, ¿verdad? De un decimal. Vamos a ponerle un error un poco más pequeño, de una centésima. Veamos aquí. Entonces, ahora se tuvo que ejecutar 1240 veces. Y ahí llegó a un valor bastante cercano. Si le ponemos un decimal más, 28.27 y así sucesivamente, ¿verdad? Como es aleatorio, no necesariamente más veces nos va a dar una respuesta más cercana, ¿verdad? Puede ser que lleguemos a una respuesta más cercana en un número más pequeño de intentos, por la naturaleza aleatoria del experimento. Ahí tenemos un decimal más, aquí tenemos 27.43, 27.43. Bueno, ese es el ejemplo que teníamos para ahora. Este es área del círculo. Y este es el, bueno, listo.